Té la paraula a continuació en nom del grup de Ciutadans l'il·lustre diputat senyor Jordi Cañas. Gracias, presidenta. Consellers, diputados, diputadas. Dicho el primer sí, el sí a los presupuestos, viene el segundo sí, el sí a la ley de medidas de acompañamiento, medidas fiscales financieras. Yo escucho con muchísima atención esta retórica del bla, 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 del bla, bla, bla. Los presupuestos que anclan en la miseria, en la desigualdad, en la pobreza, con ese tono así lastimero, monótono, lastimero, pobreza, miseria, desigualdad, los privilegios de unos cuantos. Hombre, resulta curioso escucharlo de aquellos que son los cómplices de que se aprueben. Y vuelvo a la reflexión de esta mañana, que como supongo que algunos no recordarán, es que existen presupuestos porque existe un acuerdo sobre una fecha y una pregunta. Claro, es que si no, no habría habido presupuestos y por lo tanto no habría habido ley de acompañamiento. Es así de sencillo. Así también de preocupante, pero bueno, en un gobierno que obvió la necesidad de unos presupuestos y una ley de acompañamiento durante un año, Cataluña hubiera podido soportar dos. Total, para prorrogar unos presupuestos y aplicar recortes, casi tenerlos o no, de hecho, total, no cumplen ni el objetivo fiscal. ¿Qué más da? Si son peores que Bélgica, porque además de no hacer nada, tienen gobierno. Pero claro, para hacer eso, para tener unos presupuestos y ahora estar debatiendo la ley de medidas fiscales y financieras, necesitaban unos cómplices, los de la fotito del 12 de diciembre, los que no exigieron nada a cambio, los del cheque en blanco. Mira, Iniciativa está muy claro lo que ha pagado por este acuerdo. 1.300 millones de euros en recortes en salud, educación y bienestar. Así de claro, no se ocultan. No se han ocultado durante un año. 1.300 millones. Permitió una prórroga presupuestaria a cambio de menos 850 millones de euros en salud y el resto en educación y bienestar. Pero claro, faltaban los que querían salir también en la foto. No saben muy bien dónde, no se pusieron tampoco ahí en medio muy firmes, así un poco como de lado, pero estuvieron. Porque si no hubieran estado, no habría habido presupuestos. Y sin presupuestos no hay ley de acompañamiento. ¿Qué habría habido? Otras cosas, pero si uno antepone, sí que saldrá el sol. Pero lo que pasa es que vosotros, y te lo voy a explicar, Dolors, ahora sí voy a ser muy breve, hombre. Ya sé que te molesta ser un cómplice necesario. Si no quieres que te interpele, no me hables desde el escaño, querida Dolors Camats. Claro, el problema es que a uno le escuece cuando le echan agua oxigenada. Lógico que le escueza. Porque claro, cuando uno antepone la pobreza real, la marginalidad y marginación real, la concentración y la polarización de la sociedad real, un desempleo atroz real, una situación de pobreza extrema en amplios sectores de la sociedad real, antepone otra cosa, que es salir en una fotito porque tenían que estar ahí en el bando de los buenos, no sea que alguien les diga algo, no lo antepone porque da un cheque en blanco. Es cierto, señor Mena, que son unos presupuestos de la derecha, que se aprueban gracias a su presencia en esa foto, porque sin eso no habría presupuestos, habría otro escenario, no peor, no habría un escenario peor en Cataluña, habría un escenario diferente, más claro, pero no peor, porque peor lo va a ser gracias a ustedes. Y ahora dicen aquí que votan no, a lo mejor es como en la consulta, que es sí, no, pero es que aquí esto es sí, 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 sí presupuestos, sí, ley de acompañamiento. Claro que sí, lo siento, no haber estado en la foto, no haber puesto Cataluña en manos de aquellos que sí tienen un plan. Porque sí que tienen un plan y básico y esencial, a esto tampoco se ocultan, que es llevar a Cataluña hacia la consulta, obviamente. Pero después tienen otro, que también existe, y es propio y es normal, que es ideológico, que es la tarifación
o la tarificación de los servicios públicos. Claro, cuando uno mira la ley de acompañamiento, y ahora entro ya a valorar la ley de acompañamiento, pasa que no tiene mucho que valorar, aparte que les han estirado ustedes de las orejas por hacer las cosas tan mal, porque son muy malos, como les da igual, como todos se lo aprueban, pero son malos. Y de vez en cuando alguien pasa el tamiz de la corrección, les dicen, mec, fatal, son malísimos. Da igual, aquí tampoco hay que ser especialmente bueno. Y ustedes son un ejemplo. Son tan malos, pero como da igual, bueno, pues eso, además de ser un churro, la ley de acompañamiento, que son ustedes malísimos a nivel de legislación, además les han tirado de las orejas porque había cosas incluso inconstitucionales. Pero básicamente, si tuviésemos que destilar, pusiéramos una redoma a esta ley de acompañamiento, le pusiéramos calor y pasara por el serpentín y al final se acabaran lambicando y tuviésemos una esencia de lo que es esta ley de acompañamiento, es más tasas, más impuestos, más presión fiscal. Eso es no el mínimo, el máximo común denominador de esto. Vamos a seguir exprimiendo a los ciudadanos, cobrando absolutamente por todo, hasta por cosas que uno entendía que como ciudadano que paga sus impuestos tiene el derecho a recibir, sin pagar un plus, una tasa, un extra. No sé, a lo mejor los incendios disminuyen en Cataluña, porque los ciudadanos no tendrán que plantearse hasta si hay un incendio, digamos, casual, si llamar a los bomberos o no. Porque ustedes les hacen cobrar por bombero y por camión. No sé si por los litros de agua. Igual se me ha saltado el análisis. O dejar de tener un accidente fortuito de tráfico. Porque cobran por eso. Solo les falta a ustedes cobrar por respirar. Supongo que eso sería inconstitucional, incluso en el caso que ustedes lo plantearan. Cosa que tampoco les tendría que preocupar, como no cumplen nada que sea inconstitucional, a lo mejor, Ese es el tema. Más impuestos, más tasas, más presión fiscal. ¿Para obtener qué? Peores servicios. ¿Por qué? Porque además los presupuestos definen estos peores servicios, porque los anclan, los anquistan, los fosilizan. ¿Con quién? ¿Con la ayuda de quién? Bueno, no sé si con la ayuda o con la... Voy a intentar ser correcto. Con el diseño intelectual de Esquerra Republicana de Catalunya. Estos disenyadores del futuro, del país nou, del nou país. Aquests seran els darrers pressupostos autonòmics. Aquesta serà la darrera llei d'acompanyament autonòmica. Dios nos asista. Como los del país nou sean los ingenieros de las nuevas tasas. Pobres catalanes, que se preparen. Però, claro, tots junts fent colla cap al procés, todo vale. Vale todo hasta que aquí los del cheque en blanco, los de Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida y Alternativa, hoy ahora hablaré de las alternativas, les han dado un cheque en blanco. ¿Por qué? El proceso. Los catalanes deben de sacrificarse, decía Teixidó en su retórica esta tan fantástica con la que nos regala con sus intervenciones. Este país ha hecho un esfuerzo. Los catalanes han hecho un esfuerzo. No lo diré igual de bien, pero más o menos. Gestualmente quizás no, pero se han sacrificado. La pregunta es, ¿para qué, Teixidó? Y la pregunta es, ¿en qué se han sacrificado ustedes como gobierno? ¿En qué? ¿En qué han reducido sus gastos? ¿En qué han reducido las estructuras administrativas? ¿En qué han acompañado el sufrimiento que exigían a los ciudadanos catalanes? Hay que leer, no, hay que hacer, Teixidó. No hay que leer, hay que hacer, Teixidó. No solo hay que hablar, hay que hacer. La retórica no lo sustenta todo. Las palabras lo sustentan todo, lo sustentan los actos. Los actos, Teixidó. Lo sustentan los actos. Presidenta, le agradecería que en las interpel·laciones, una de dos, o me permitiese después tener tiempo para refutarlas desde el escaño. Té vostè el temps que li toca i ja abans de que s'avancés jo ja intentava fer... Tiene que poner un retrovisor aquí en el... Ja li veig. Gracias. No, pero yo a usted no. Quiero decir, Teixidó, claro que los catalanes se han esforzado, pero es que ustedes no.
Y esta ley de acompañamiento, en vez de ser un instrumento para impulsar la economía catalana, para impulsar la creación de empleo, para impulsar un futuro esperanzador, para impulsar un modelo fiscal diferente que sea un incentivo y no una carga, utilizar el poco, y les dije, no sé cuántas veces hemos debatido aquí de acompañamiento, pero les dije, tienen instrumentos porque en ocasiones Teixidó, y aunque usted no se lo crea, y aunque este gobierno sea adicto a las tasas, menos la de los casinos, que ahí sí que entiende, que es una forma de potenciar un sector económico, rebajando la actividad económica, tiene que entender que menos en esto, Teixidó, aunque solo sea en esto, menos es más. Yo sé en alguna cosa que también, pero en esto, en ocasiones, menos es más. Más ITP no significa más ingresos. Más JD no significa más ingresos. Más no significa más ingresos. Y claro que hay una alternativa. Entender que los limitados instrumentos de los cuales tiene este gobierno a través de estas leyes pueden ser instrumentos que sirvan para potenciar e impulsar, no para agravar. Es una decisión. Ustedes han optado por la vía coreana. Esta. Del más, pero que es menos, más, menos ingresos, más, menos ingresos, más, menos ingresos. La realidad. Pero claro, era fácil. ¿Por qué? Porque a ustedes les da igual el presupuesto, les da igual la ley de acompañamiento, solo tiene un objetivo, que es una fecha, una pregunta y un resultado, y están dispuestos a sacrificar hasta sus principios ideológicos en aras de ir de la mano, no de uno ni de dos, sino de cuatro, alegres, hace un objetivo. Lo que quede por detrás es irrelevante, porque el país no, el del futuro, el del próximo año, ese que será maravilloso, ya no estará sometido a las ataduras de la realidad, sino a los sueños de la ilusión. En resumen, las alternativas. He escuchado la palabra alternativa como mínimo en dos grupos. El de iniciativa, ya la conocemos. De hecho, somos esclavos de 7 años, de la plaga bíblica de los 7 años del tripartito, que por cierto quiero recordarles, queridos amigos de Convergencia y Unió, Esquerra formaba parte, no solo iniciativa. Esquerra estaba en el gobierno tripartito, que recuérdenlo, queridos amigos, que tienen ustedes, no sé si mala memoria, pero una pésima percepción de la realidad. Su socio era el eje del mal, ese que ustedes, que Teixidó desde aquí, The Axis of Evil. No, Esquerra también, estaban ahí, mírenlo, lo tienen aquí, estaban ahí. Esos que tienen cara de buenos, estaban ahí con ellos. Esos que ustedes tienen que soportar cada día, compartían con ellos las malas decisiones. Entonces las alternativas ya las conocemos, desastre, 3 veces desastre, desastre. Bueno, pero no os preocupéis, hombre, no os preocupéis. Y tenemos la alternativa del Partido Popular. Yo escuchaba también con una cierta, voy a decirlo, no voy a poner un adjetivo, los paladines del más también. Yo recuerdo una campaña muy bonita y aparte muy pedagógica, por toda España del Partido Popular, la alternativa. Era una campaña que se llamaba Más IVA. ¿Qué significaba más IVA? Ese más IVA que han subido, no han parado desde que han llegado. Más IVA. Significaba más IVA. Salía Esperanza Aguirre y Rajoy firmando. Después de hacerse la foto en la cola del paro, fue a hacerse la foto con el más IVA. Decía, más IVA es más paro, es más recesión. Pero es que además más IVA es menos consumo, menos bienestar, menos recuperación, menos economía, menos inversión, menos actividad, menos negocio, menos ahorro, menos oportunidades. Era esto. Jolín, menos mal. Sí es cierto, tenían razón cuando tomaban firmas. Lo que pasa es que se equivocaron en el gobierno, porque aquí hicieron subir más el IVA. Esa es la misma estrategia, la de dinamizar la economía penalizando el consumo y la reactivación económica,
Parece que las alternativas deberían ser otras. Yo siempre he dicho que la ley de acompañamiento tenía que haber servido en un gobierno que hubiera visto la luz para convertirse en una superley ómnibus para reformar la administración pública. Porque ahí sí que es cierto que nunca no se han hecho esfuerzos, más allá de los nominales y lo del cambio de letrero, ¿eh? Eso sí los conocemos. El 3 en 1, 3 con la misma estructura que se llaman ahora solo de una manera en vez de 3. No, pero de verdad, una reforma de la administración pública, una reducción de los gastos administrativos, una reducción del gasto improductivo en las administraciones públicas, utilizar ese menos gasto en cuestiones improductivas en el más. Y utilizar las medidas fiscales, total, para incumplir un presupuesto, más vale jugarse a hacer las cosas diferentes. Porque para obtener resultados diferentes hay que ser valiente y hacer cosas diferentes. Pero ustedes no han sido valientes, han sido cobardes. ¿Y saben lo que es? ¿Saben por qué han sido cobardes? No porque ideológicamente no tengan una alternativa. Es que han decidido no aplicarla, porque su objetivo, y acabo, presidente, era conseguir una fecha y una consulta. Y por lo tanto, frente a su sí, yo les vuelvo a decir no a los presupuestos y no a la ley de acompañamiento. Gracias, presidenta. Consellers, diputados, diputades. En nom del